Hola, soy Isabela Montero Torres. En este video abarcaré lecturas que corresponden a la sesión número 23, denominada Liturgia. El primer texto que se presenta es del Catecismo de la Iglesia Católica y se titula Liturgia, obra de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Las tres ideas principales del texto son las siguientes. Primera idea. En la liturgia de la Iglesia, Cristo significa y realiza principalmente su misterio pascual. Segunda idea. Cristo resucitado les confía a los apóstoles su poder de santificación, convirtiéndose en signos sacramentales de Cristo. Tercera idea. En la liturgia, el Espíritu Santo es el pedagogo de la fe del pueblo de Dios. Un resumen del texto es el siguiente. Se comienza hablando sobre el Padre, fuente y fin de la liturgia, aclarando con ello que el bendecir, es decir, esta acción divina que da la vida, tiene como fuente el Padre. Su bendición es a la vez palabra y don aplicado al hombre. Este término significa la adoración y la entrega a su Creador en la acción de gracias. Por lo anterior se entiende que desde el comienzo y hasta la consumación de los tiempos, toda la obra de Dios es bendición. Por ello es que desde el poema litúrgico de la primera creación hasta los cánticos de la Jerusalén celestial, los autores inspirados anuncian el designio de salvación como una inmensa bendición divina. Más adelante se habla sobre la obra de Cristo en la liturgia, aclarando con ello que Cristo actúa ahora por medio de los sacramentos instituidos por Él para comunicar su gracia. Los sacramentos son, por lo tanto, signos sensibles y accesibles a nuestra humanidad actual. Son de suma importancia pues realizan eficazmente la gracia que significa en virtud de la acción de Cristo y por el poder del Espíritu Santo. Se afirma además que en la liturgia de la Iglesia Cristo significa y realiza principalmente su misterio pascual. Se aclara además que en su vida terrestre Jesús anuncia con su enseñanza y anticipaba con sus actos el misterio pascual. Es importante resaltar que cuando llegó su hora, vivió el único acontecimiento de la historia que no pasa, es decir, que Jesús muere, es sepultado, resucita de entre los muertos y se sienta a la derecha del Padre, una vez por todas. Por lo anterior se comprende que el misterio pascual de Cristo no puede permanecer solamente en el pasado, pues por su muerte destruyó a la muerte, y todo lo que Cristo es y todo lo que hizo y padeció por los hombres participa de la eternidad divina y domina así todos los tiempos y en ellos mantiene permanentemente presente. Con base en lo anterior, se comprende que el acontecimiento de la cruz y de la resurrección permanece y atrae hacia la vida. Más adelante se centra sobre los apóstoles, afirmando con ello que Cristo resucitado, dando el Espíritu Santo a los apóstoles, les confía su poder de santificación y además se convierten en signos sacramentales de Cristo. A su vez, el poder del Espíritu Santo confía este poder a sus sucesores. Esto es importante, pues esta sucesión apostólica estructura toda la vida litúrgica de la Iglesia. Ella misma es sacramental, transmitida por el sacramento del orden. Un punto importante a resaltar es que Cristo está siempre presente en su Iglesia, principalmente en los actos litúrgicos, lo cual permite que pueda llevar a cabo una obra tan grande que es la dispensación o comunicación de su obra de salvación. En el texto también se habla sobre la liturgia celestial, pues aclara que en la liturgia terrena pregustamos y participamos en aquella liturgia celestial que se celebra en la ciudad santa, Jerusalén. En este texto se habla también sobre el Espíritu Santo y la Iglesia en la liturgia. Con respecto a ello, se aclara que en la liturgia el Espíritu Santo es el pedagogo de la fe del pueblo de Dios, el artífice de las obras maestras de Dios, que son los sacramentos de la nueva alianza. El segundo texto es del Evangelio y se titula Evangelio según San Marcos capítulo 13. Las tres ideas principales son las siguientes. Primera idea. Jesús les aclara a sus discípulos que cuando escuchen hablar de guerras y noticias de guerra no se deben alarmar, pues no es todavía el final. Segunda idea. En la proclamación de la segunda venida de Cristo surgirán falsos mesías y profetas que engañarán a los elegidos. Tercera idea. Jesús aclara que en cuanto al día y la hora, nadie más que el propio Padre conoce la venida del Señor al mundo. Un resumen del texto es el siguiente. Se comienza con el discurso del Monte de los Olivos, en el cual los discípulos Pedro, Santiago, Juan y Andrés le preguntan a Jesús cuándo sucederán dichos acontecimientos en el que piedras y edificaciones serán destruidos. También le preguntan cuál será el signo de que todo esto está para cumplirse. Ante tales cuestionamientos, Jesús empezó a decirles una variedad de afirmaciones, entre las que caben destacar son las siguientes. Les aclara que no se deben dejar engañar, pues vendrán muchos en su nombre diciendo yo soy, y engañarán a muchos. También les recalca que cuando escuchen hablar de guerras y noticias de guerra, no se deben alarmar, pues aunque esto ha de suceder, no es todavía el final. Ante ello se reafirma que efectivamente se levantará
el pueblo contra pueblo y reino contra reino, y habrá terremotos en diversos lugares, habrá hambres, y todo esto será el comienzo de los dolores. También Jesús les aclara a sus discípulos que ellos se entregarán a los tribunales, serán azotados en las sinagogas, y comparecerán ante gobernadores y reyes por causa de Jesús, para dar testimonio, lo cual resulta necesario, pues al final de cuentas se anuncia el Evangelio a todos los pueblos. Con respecto a lo anterior, les aclara que cuando suceda esto no se deben de preocupar por lo que tendrán que decir, pues realmente el que hablará será el Espíritu Santo. En el texto se aclara la repercusión que tendrá también la persecución que precederá a la gran tribulación, refiriendo por ello a la profecía de la gran tribulación. Jesús afirma en este punto que se entregarán a la muerte el hermano al hermano y el padre al hijo, y se levantarán hijos contra padres y se darán muerte, y serán odiados por todos a causa del nombre de Jesús. Sin embargo, recalca que quien persevere hasta el final se salvará. Además, comenzará la proclamación de la segunda venida de Cristo, y por ende la paz falsa del anticristo. En este punto Jesús aclara que surgirán falsos mesías y falsos profetas que buscarán engañar a los elegidos. Después aclara que en la mitad de la gran tribulación aparecerá la abominación de la desolación o el horrible sacrilegio en el lugar donde nunca debería haber estado, es decir, en el lugar santo. A su vez, recalca Jesús que los que estén en peligro tendrán que huir muy rápido. Afirma que aquellos días serán terribles, tanto así que casi al final la segunda venida de Cristo será precedida por un oscurecimiento del universo y por un despliegue universal de fenómenos luminosos en el cumplimiento de la profecía. Es así como se narra que en este punto verán todos a Jesús, el cual vendrá en las nubes con poder y gloria. Finalmente se enviarán a los ángeles, reuniendo así a sus escogidos. Un punto importante que cabe también resaltar es la llamada parábola de la higuera, en la cual Jesús afirma que cuando las ramas se ponen tiernas y brotan las yemas, deben deducir que el verano está cerca, pues cuando vean que esto suceda, deben saber que Él está cerca a la puerta. Es claro que en cuanto al día y la hora nadie lo conoce, ni los ángeles del cielo, ni el Hijo, solo el Padre. Por lo anterior se debe estar atento, pues no sabemos cuándo será el momento en que el Señor venga. Muchas gracias por su atención y hasta luego.